soy su carpintero. Muy bien, ya estoy lista y preparada para empezar nuestro bloque médico porque como lo habíamos anunciado en el primer bloque vamos a hablar acerca de un tema muy importante como es la ceguera. ¿Cómo ataca este mal? ¿Cómo prevenirlo? Y sobre todo, ¿cuáles son las causas de la ceguera? Para eso me encuentro con el especialista, el doctor Carlos Rojas, que nos va a enseñar un poco más acerca de este tema. Doctor, bienvenido a Como en Casa, buenos días. Muy buenos días, siempre un gusto poder tocar estos temas tan interesantes que van a ilustrarnos y orientarnos un poco más acerca de cómo prevenir defectos o deterioros a la vista que pueden llevarnos a la ceguera. Efectivamente, la ceguera es una discapacidad física que afecta al sentido de la vista. Y el sentido de la vista nos sirve para interrelacionarnos con nuestro medio hasta en un 80% de las actividades que realizamos, ¿no? Entonces, pueden haber muchas causas, desde las congénitas. Podemos tener casos de pequeños niños que nacen ya con ceguera. Durante el desarrollo embrionario pudo la madre de repente tener alguna infección intrauterina y esto afectar la visión, como en el caso de la viruela, la varicela. Cuando afecta a la madre, el bebé puede tener un defecto congénito de ceguera, ¿no? Puede ser alguna falta de alguna estructura también en el globo ocular, podría ser una aniridia o la falta de iris, podría ser un coloboma, que es la ausencia de algunas estructuras internas del ojo y esto afectar la posibilidad visual de un niño, ¿no? Las causas que están relacionadas a pérdida progresiva de la visión son tal vez las más frecuentes y son las causas de limitación visual relacionadas a la edad, como la degeneración macular relacionada a la edad, la catarata, el glaucoma, que poco a poco van deteriorando la visión hasta poder llevarnos a la ceguera. Hay que tomar en cuenta también un punto muy importante que pueden ser los accidentes en casa, los accidentes en el trabajo o en actividades cotidianas. De ahí la importancia de tener mucha precaución, ya que el ojo es una estructura que está ligada a muchas de nuestras actividades y muchas veces con una precaución de tener unos lentes protectores podríamos evitar un deterioro visual, sobre todo aquellas personas que trabajan en medios que pueden tener exposición a partículas, a cuerpos extraños, a químicos que podrían deteriorar los ojos. Muy bien, doctor. ¿Podríamos decir de que la ceguera o la pérdida progresiva de la visión es un problema hereditario? En algunos casos puede ser hereditario. Tenemos casos de degeneraciones familiares como las retinitis pigmentosas, como las presencias de cataratas congénitas en muchos miembros de la familia y se pueden heredar, pero la gran mayoría en realidad son secundarias, son relacionadas a la edad, son por infecciones mal tratadas o mal curadas, son por enfermedades crónicas y se ha ido disminuyendo notablemente a nivel mundial las causas de deterioro visual por infecciones, por ejemplo, pero se han incrementado notablemente aquellas relacionadas a enfermedades sistémicas como la diabetes. La diabetes es una de las enfermedades que viene en aumento y la visión, la vista, el sentido de la vista es uno de los más afectados por esta enfermedad, ya que va generando lo que se conoce como una retinopatía diabética, que consiste en una obstrucción vascular, un sangrado intraocular y finalmente puede llevarnos a la ceguera. De ahí la importancia de tomar conciencia de este tipo de enfermedades que podrían adecuadamente tratadas prevenirse. Muy bien, nos acaba de decir, doctor, que muchas veces una de las causas es la diabetes, pero también solemos escuchar que una de las causas de la pérdida de la visión es el muy llamado glaucoma. Pero, ¿qué es este término? ¿A qué se refiere? El glaucoma es un diagnóstico de una serie de cambios a nivel ocular que van a llevar al deterioro del nervio óptico. Puede estar relacionado a un aumento de la presión ocular, pero finalmente lo que sucede es una pérdida progresiva del campo visual. Entonces estamos hablando de un inicio de una pérdida visual
inicialmente periférica, lo que conocemos médicamente como un escotoma, pero que poco a poco va llevando a una pérdida progresiva de la visión y a la ceguera. Esta enfermedad del glaucoma es lo que conocemos como la enfermedad silenciosa, que poco a poco va deteriorando la visión. Y se llama silenciosa porque en más del 90% de los casos no da ningún síntoma. No hay dolor, no hay ojo rojo, no hay pérdida visual significativa hasta cuando la persona realmente tiene un deterioro muy marcado. Entonces, la única forma de poder detectar oportuna y tempranamente un glaucoma es mediante el control oftalmológico, que recomendamos a nuestros pacientes hacerlo por lo menos una vez al año. Y en el caso de personas con diabetes, debiera ser más frecuente, mínimo cada 6 meses y en etapas avanzadas incluso más frecuente. Doctor, ¿puede uno, digamos, el día de hoy acostarse normal y el otro día levantarse y amanecer, digamos, ciego? Sí, claro, y debe ser un motivo de inmediata evaluación oftalmológica. No pensar que nos vamos a recuperar o dar tiempo a que nos vamos a restablecer, ya que este periodo de tiempo que perdemos, ¿no?, puede ser vital para poder restablecer, que podría originar una pérdida visual súbita, sea luego de dormir y levantarnos sin ver, o de repente estar realizando nuestras actividades y súbitamente perder la visión. Puede suceder un derrame en la parte interna del ojo, un derrame ocular, que puede suceder por diabetes, puede suceder en hipertensión ocular, así como tenemos derrames cerebrales, derrames o aneurismas. Puede suceder este mismo proceso dentro del ojo, pero también podría ser originado por un proceso neurológico, una neuritis óptica, una compresión del nervio óptico que podría llevar a una pérdida visual y que, tratado oportunamente, podría restablecerse la visión. Muy bien, entonces ahí hemos podido observar. Y en cuanto al glaucoma, es un mal que se puede controlar, mas no se puede curar del todo. Así es, se puede tratar, ¿no? Muchas veces hay la idea que operando el glaucoma puede resolverse el diagnóstico. En realidad se comporta como la diabetes. Una vez que se detecta, se puede tratar, se puede controlar, pero el diagnóstico va a permanecer y el deterioro podría darse durante el resto de la vida, ya que esto es progresivo y es necesario un tratamiento permanente. Muy bien, entonces ahí hemos tenido los saberes básicos acerca de este mal que pueden atacar a cualquier persona o tal vez a los que ya tienen la ceguera. ¿Cómo deben ser los cuidados o tal vez los procesos que uno debe seguir para contrarrestar este mal? Nos vamos a ir a una pausa, pero no se vayan porque al regresar vamos a seguir con el doctor. Usted puede hacer sus preguntas al 207333 o al 232040. Regresamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en Como en Casa, tratando un tema muy importante en nuestro bloque médico, la ceguera. Estoy acompañada de nuestro especialista de la salud, el doctor Carlos Rojas, que ya nos ha ido dando pues los saberes básicos acerca de este mal como es la ceguera. Estábamos hablando un poquito acerca de las causas que pueden, valga la redundancia, causar la ceguera, la diabetes, el glaucoma también se podría decir que es un mal silencioso. Así es. Entonces, cada diagnóstico, cada causa que nos está llevando a una pérdida visual debe ser tratada oportunamente. Hablábamos de infecciones que, si no son tratadas por el especialista de forma adecuada, puede dejar ya una secuela, un leucoma, ¿no?, que viene a ser una opacidad corneal. Entonces es como tener un vidrio opaco que ya no permite el paso de la visión apropiadamente, ¿no? Si bien es cierto, en forma general conocemos la ceguera como una pérdida total de la visión que no nos permite ver ni siquiera la luz, existe cegueras que nos pueden limitar en nuestras actividades cotidianas, y esto es lo que se cataloga como una ceguera legal, es decir, que ya no nos permite desarrollarnos, trabajar, realizar actividades y lógicamente nos va a limitar en nuestros quehaceres diarios, y ahí es donde viene el cuidado de este tipo de cambios que de repente, tratados tardíamente, ya nos dejan una secuela. De repente no llegamos a la ceguera total, pero ya a una ceguera, una limitación parcial, ¿no? Entonces cualquier cambio, desde dolores, enrojecimiento, picazón repetida que lleva a
generar o alguna inflamación ocular, son signos de alerta que debemos tomar en cuenta para no llegar a este punto de una pérdida visual. Muy bien, doctor. Coméntenos, ¿qué tanto tienen que ver las carnosidades que a veces se forman en el ojo o las bien llamadas cataratas? Bueno, muchas veces se confunde el término entre carnosidad y catarata, siendo diagnósticos totalmente distintos. La carnosidad, o médicamente pterygium, es un proceso inflamatorio crónico de la superficie externa del ojo y lo identificamos por un enrojecimiento con una inflamación que va creciendo sobre lo transparente del ojo. Vemos como un crecimiento que va tapando el color del ojo y eso es el pterygium o carnosidad, como su nombre común lo dice, es como una carnecita que va invadiendo el eje visual. Mientras es periférico, no tiene mayor influencia sobre la visión, pero en etapas avanzadas donde llega al eje visual, en realidad puede llevarnos también a la ceguera, ya que esto va a impedir el paso de las imágenes correctamente. Y no solo ello, sino que nos va a dejar ya una secuela, debido a que el proceso de crecimiento no solo es en la superficie epitelial de la córnea, sino a nivel de estroma, es decir, capas más profundas que al retirar dejar una opacidad limitante en la visión. Entonces, proceso que sale fuera de lo normal, incluyendo el pterygium o carnosidad, debe tratarse oportunamente para no dejar que pueda dejarnos limitaciones visuales. En lo que es la catarata, ya es un proceso dentro del ojo, es una opacidad progresiva de un lente natural que es el cristalino y que generalmente ocurre relacionada a una pérdida progresiva de la visión, deslumbramientos y también nos puede llegar a la ceguera. Lo bueno del diagnóstico de catarata es que en la gran mayoría de casos puede restablecerse nuevamente a una buena visión, esto apoyado con las tecnologías actuales que tenemos que permite restablecer la buena visión en los pacientes. Muy bien, doctor. Otra de las causas, digamos, de la pérdida progresiva de la visión, le comentaba en el corte comercial, que son las alergias. Cuando uno tiene una alergia ya demasiado agresiva y entonces uno, pues, como el reflejo del ser humano es rascarse los ojos cuando pican, uno se rasca, ¿no? Pero muchas veces ya la picazón es bastante que empezamos a lacerar los ojos. ¿Esto podría contribuir a una pérdida de la visión? Claro, un proceso crónico repetitivo puede generar lesiones a nivel corneal, puede generar crecimiento de pterygium, puede asociarse al desarrollo de infecciones. Y algo muy frecuente y que desconocemos es que el frotar frecuentemente el ojo cuando nos genera picazón puede llevar a una deformación del globo ocular. Una forma sencilla de poder explicar un poco esto es si tuviésemos un globo y lo presionamos frecuentemente, se va a deformar. El tejido que tiene el globo ocular es colágeno y es un colágeno muy elástico que tiene esta característica justamente para que pueda ser protegido de los movimientos, de ciertas tracciones, pero si este proceso de tracción ocurre frecuentemente contra el globo ocular, va a generar que la estructura externa, que es la córnea, pueda ir poco a poco cambiando de forma y generando inicialmente un astigmatismo, que es una alteración en la curvatura, y si esto progresa podría llevarnos a una enfermedad ocular que se conoce como el queratocono. El queratocono ya es una deformación de la córnea que limita mucho la visión y puede generar ceguera. Muy bien, entonces a tener mucho cuidado con estar rascándose los ojos acá. Todos creo que ha sido un llamado de atención por ahí. Doctor, tenemos una llamada al aire. Aló, buenos días, bienvenida al programa. ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿puedo hacer una preguntita al doctor oculista? Por su pregunta. La diabetes va a ocasionar un cambio vascular en todo el organismo, no solamente en el ojo. Hay una alteración en los riñones, en la circulación general y tal vez los ojos y las extremidades periféricas como los pies son los que primero pueden dar señales de alerta, ya que son las áreas que tienen los vasos sanguíneos más pequeños, con un menor calibre y son los que más sufren. El cuidado a nivel de la alimentación tiene que ir directamente relacionado al cuidado de la diabetes, más que una alimentación específica para cuidar los ojos, es una alimentación muy adecuada de acuerdo a su médico endocrinólogo o internista que le ha proporcionado para poder evitar el aumento del azúcar. Entonces, ¿qué es lo que afecta la visión? La
diabetes no controlada acelera el deterioro a nivel ocular, pero por los cambios vasculares. ¿Cómo evitar ello? Con un muy buen control de la diabetes se va a poder prevenir avances más precoces de deterioro visual. Ya hablábamos que todos quienes sufren de diabetes deben tener un chequeo cada 6 meses a nivel no solamente de cómo están viendo, es decir, no solo la agudeza visual, sino un examen que se llama fondo de ojo para evaluar la estructura interna, que es la retina, y donde se identifican cambios que una persona que sufre de diabetes podría desconocer que tiene, y de un momento a otro llevarlo a una pérdida súbita de la visión, que tratado oportunamente puede revertirse. En etapas avanzadas puede ser irreversible. Claro que sí. Es una pregunta frecuente y es algo que presentamos muchas personas en realidad. Esto de ver pequeños puntitos, filamentitos que cruzan nuestro eje visual sin que llegue realmente a ser una mancha grande que tape significativamente la visión, es lo que está relacionado muchas veces a lo que conocemos como un desprendimiento de vítreo posterior. ¿A qué nos referimos? Toda la parte interna del ojo está llena de líquido, un líquido conocido como humor vítreo y humor acuoso. Ese líquido se encarga de nutrir la parte interna del ojo, se encarga de renovar células como lo hace todo nuestro organismo. Todo el organismo recambia células, crece el cabello, recambiamos las células de la piel. El ojo también recambia sus propias células tanto por fuera como por dentro. Y ese líquido, el humor vítreo y acuoso, se encarga de realizar esta función. Entonces, estas imágenes que vemos son pequeñas células que en algún momento se agrupan entre ellas y cruzan nuestro eje visual dependiendo incluso del movimiento del ojo. Si miramos a un lado, van a ese lado. Miramos al otro, van a otro lado. Y es la característica de estas pequeñas células flotadoras que como médicamente lo conocemos también, se llaman flotadores o dan la imagen como mosquitas volantes. Generalmente no es de preocupación a menos que incrementen su número o que se presenten súbitamente. Cuando no lo teníamos, debiéramos tener un examen de fondo de ojo para evaluar que no se asocie algún proceso de desgarros en la retina, de desprendimientos de retina y que podrían llevarnos a una pérdida visual. Entonces, la sugerencia es un examen por parte de un oftalmólogo de fondo de ojo bajo dilatación con cierto equipamiento apropiado que nos permita descartar que no haya alguna enfermedad que pueda llevarnos a la pérdida visual. Si luego de una evaluación oftalmológica nos han descartado estos diagnósticos de deterioro en la retina, estas células flotantes probablemente siempre puedan acompañarla y estén presentes. Habrá periodos donde se ven más, donde son menos, generalmente por gravedad van cayendo y ya en algunos periodos de tiempo no se vean y luego vuelven a aparecer por ese movimiento que el ojo tiene regularmente, ¿no? Entonces, si estas son así, no preocuparnos, simplemente son pequeñas células flotadoras y puede que en condiciones de baja luz no se vean, en condiciones de mucha luz o cuando vemos una pantalla, un papel se noten más, entonces generalmente está asociado a ello, a un cambio en la celularidad. Todos lo tenemos, pero tal vez solo un 10% de la población lo nota, ¿no? No debe alarmarnos, no debe preocuparnos si es que ya acudimos al oftalmólogo. Si no lo hemos hecho y tenemos estas presentaciones, debiéramos acudir a una evaluación de fondo de ojo por parte del especialista. Voy a ir entonces, porque yo también veo así como cositas que pasan. Doctor, ¿qué gotas deberíamos usar? Porque muchas veces, y me ha pasado, nos suministramos ciertas gotas que arden demasiado y uno dice, bueno, tal vez es porque, bueno, estoy inflamado, entonces es obvio que me vaya a arder, pero ¿cómo debería ser un buen uso de estas gotas? Lo principal es evitar la automedicación. Es uno de los errores muy frecuentes y que nos puede llevar a la ceguera, ¿no? La automedicación por desconocimiento puede tornarse un hábito rutinario, sobre todo si ya hemos usado un tipo de gota que nos da confort, nos alivia la picazón, el ojo rojo, y lo vamos usando regularmente, podría acompañarse o generar un diagnóstico de incremento en la presión, de deterioro en las estructuras internas del ojo, puede generar glaucoma, sobre todo aquellos medicamentos asociados a corticoides. Hay antiinflamatorios tópicos como el diclofenaco que usados de forma progresiva podrían llevar a un adelgazamiento corneal e incluso perforación corneal y nuevamente a la ceguera,
¿no? Entonces, muchas veces acudimos directamente a la farmacia, véndame una gota, un colirio, y eso es un error grave porque podríamos estar generándonos una ceguera progresiva y no lo sabemos. La mejor forma es seguir un tratamiento que el oftalmólogo nos ha indicado y respetarlo, porque viene el otro punto. La persona acudió al oftalmólogo, se le dio un tratamiento, se sintió muy bien, se curó de ese proceso y pasa un tiempo y vuelve a presentar los mismos síntomas y el paciente vuelve a usar las gotas que su oftalmólogo le pudo haber dado antes. Y puede eso volverse repetitivo, entonces podría tener un diagnóstico distinto, ya no ser el tratamiento que previamente le dio o ya no estar indicado. Entonces tomar conciencia de que no debemos automedicarnos. Muy bien, doctor. Una pregunta rapidita, así antes de irnos al corte comercial. El hecho de ver la televisión muy cerca, o tal vez esto es un mito, pero siempre suelen decirnos, ¿no? Si ves la televisión de muy cerca o si estás pegada al teléfono, a la tablet, va a causar pues que vayamos perdiendo la visión. Sí, es un mito muy frecuente y sucede, ¿no? Lo hemos escuchado en casa, lo hemos escuchado en el trabajo con los amigos, decir, ahora el niño creció, usa lentes porque cuando era pequeño se acercaba al televisor y eso le generó que ahora no vea bien y use lentes. En realidad no es así, un niño se acerca porque no ve. Entonces es una señal de alerta para los padres de que debemos acudir al oftalmólogo para poder evaluar ese niño. No es que el niño se quiera acercar porque eso le va a dar mayor confort o va a tener los colores más vívidos. En realidad el problema es que no está viendo y se acerca al cuaderno, se acerca al televisor, entonces es una señal de alerta. Entonces ese niño que se acercaba al televisor de pequeño, cuando creció pudo manifestar que no veía o ya le hicieron una evaluación y usa lentes, pero el problema venía desde pequeño, ¿no? Muy bien, doctor. ¿A dónde puedo acudir si por ahí tengo alguna consulta, alguna inquietud? Bueno, estamos en la Clínica de Ojos Oftalmovisión, en la Avenida América Norte 2120 de la Urbanización Primavera, en la ciudad de Trujillo. Y para cualquier consulta, las citas al 224444.